Mi nuera se burló de mi hijo cuando entró a la sala del juzgado. Pero cuando el juez me vio caminar detrás de él, se detuvo y murmuró: «Incrédulo, ¿qué hace usted aquí?». Toda la sala quedó en silencio mientras mi nuera y su familia arrogante se miraban entre sí, en pánico. «Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». El murmullo en la sala se apagó de inmediato cuando el juez Esteban Morales entró. Se sentó en el asiento principal, sus ojos penetrantes recorriendo el lugar. Cuando miró a Miguel, mi hijo, vi un destello de compasión en su mirada, pero luego se quedó inmóvil, fijando los ojos en mí. Sentí ese golpe de sorpresa como si estuviera viendo a un fantasma del pasado. Caminé despacio hacia la mesa de la defensa. Coloqué mi viejo portafolio de cuero sobre la superficie de madera. El golpe, seco, resonó como una declaración de guerra. Jalé la silla y me senté al lado de Miguel, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo debajo de la mía. La sala quedó sumida en un silencio absoluto. El único sonido era el rasgar del bolígrafo del secretario sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, su solemnidad habitual desaparecida. Movió los labios y dijo casi en un susurro: «¿Por qué vino usted?». Esa pregunta fue como una ráfaga de viento helado atravesando la sala. Jessica frunció el ceño, mirándome con sospecha. Sus padres se susurraban entre ellos, los ojos llenos de desconfianza. Miguel levantó la cabeza, su mirada confundida, pero con una chispa frágil de esperanza. Verlo así me desgarró el corazón. Él no sabía. Nadie en esa sala sabía que yo no había sido solamente una madre. Yo había sido alguien más, alguien a quien en Monterrey todos conocían por nombre. Años después de aquello, dejé Monterrey y me mudé a Chicago para empezar de nuevo, lejos de todo lo que me rompió. Chicago se convirtió en mi segundo hogar, y aunque extraño México, aquí comenzaron nuestras nuevas batallas. Chicago tiene rincones que me recuerdan a mi tierra, y a veces esos sonidos me devuelven a México. Menos de una hora antes, el cielo gris y pesado anunciaba un mal día. Yo estaba junto al coche, ayudando a Miguel con cada paso. Sus pasos eran inestables, no solo por la muleta de madera que soportaba su peso, sino también por las miradas frías de la gente que caían sobre nosotros. Las campanas de la iglesia en la plaza del centro cercano repicaban, cada toque golpeando mi pecho, anunciando un día sombrío. Apreté el viejo portafolio de cuero entre mis manos, sus bordes desgastados recordándome los años que habían pasado. No solo guardaba papeles, guardaba el honor del futuro y la tenue esperanza de mi familia. Frente a los imponentes escalones del juzgado, se había reunido un pequeño grupo. Algunos vecinos curiosos, algunos reporteros con cámaras listas. Murmuraban un zumbido inquieto, como un enjambre nervioso. «Es el divorcio de los Villaseñor», susurró alguien. «Dicen que está muy feo». Pobre hijo. Lo escuché con el corazón hundido, pero mantuve el rostro frío, sin mostrar debilidad. Entonces un coche de lujo se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Jessica bajó. Llevaba un vestido rojo de diseñador, rojo desafío, como si gritara al mundo que ella era la ganadora. Unas gafas oscuras cubrían la mitad de su rostro, pero no podían ocultar la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano bajaron detrás de ella, con la cabeza en alto, caminando como si ya tuvieran la victoria asegurada. Verlos me revolvió el estómago. No sabían lo que Miguel y yo habíamos pasado. Las noches sin dormir, los días luchando para sostener este hogar. Le indiqué a Miguel que caminara adelante, y lo seguí, en silencio. Mi hijo, antes un hombre fuerte, ahora apoyándose en muletas, con la espalda encorvada como si cargara el peso del mundo. Cada paso que daba era como un cuchillo en mi corazón. Quise gritar para protegerlo de esas miradas llenas de lástima, pero solo pude apretar más fuerte el portafolio y caminar con una calma fingida. Dentro de la sala, el aire era espeso, el olor a madera vieja mezclándose con la tensión. Jessica ya estaba sentada en el banquillo de la parte demandada, las piernas cruzadas, sus tacones rojos brillantes golpeando el piso, tac, tac, como una burla. Cuando Miguel entró con dificultad, ella sonrió con desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Mira,
No es más que un pobre hombre que ya no puede ni caminar bien. Sentí que la sangre me hervía, pero me mordí el labio para evitar que la rabia explotara. Miguel bajó la cabeza, el pecho agitándose. Se sentó en silencio, en la silla de madera destinada al demandante, las manos aferradas a sus muletas como si fueran su último sostén. Ver a mi hijo así me destrozó el alma. Era el niño por quien había sacrificado toda mi vida, el que me había prometido construirnos un hogar donde nadie pudiera echarnos jamás. Y ahora estaba ahí, humillado por la misma mujer que decía amarlo. La abogada de Jessica, Julia Rivera, se puso de pie y dejó un grueso montón de documentos sobre la mesa. Su voz arrogante resonó en toda la sala. Demostraremos que el esposo de mi clienta, Miguel Villaseñor, ya no es capaz de cumplir sus obligaciones como esposo y como padre. Cada palabra era un martillazo directo a mi pecho. Quise ponerme de pie, gritar que estaban mintiendo, que Miguel seguía siendo un padre, un hombre digno, aunque sus piernas ya no fueran fuertes. Pero permanecí en silencio, esperando mi momento. El aire denso del juzgado me llevó de vuelta a otros tiempos. Años atrás, cuando el sol dorado aún bañaba las calles de piedra y mi pequeña familia vivía días tranquilos. Nuestra casita, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo aquellas tardes de fin de semana cuando Miguel tenía 7 años, corriendo por el patio con un balón viejo entre las manos, cantando a todo pulmón las canciones pop que yo le enseñaba. Mi esposo David aún era un hombre de familia entonces, sentado en el porche, fumando, mirando a su hijo jugar con una sonrisa serena. Pero esa paz, después lo supe, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando aún flotaba en la cocina el aroma del guiso que había preparado, David dejó el cuchillo y el tenedor en el plato, y su mirada se volvió fría. Ana dijo con una voz monótona, como si leyera un aviso: «Me voy. Tengo otra vida». Me quedé ahí, con la cuchara en la mano, paralizada como si me hubieran abofeteado. No me miró, solo se levantó, tomó la maleta que ya tenía lista y salió por la puerta. Afuera lo esperaba un coche reluciente. Bajo la luz del poste apenas pude distinguir a una mujer, una viuda adinerada, quien luego supe había robado al hombre de mi vida. Miguel, que tenía 10 años, se quedó congelado en el marco de la puerta, los ojos muy abiertos, viendo la silueta de su padre desaparecer. El sonido del motor, alejándose, dejó un silencio que me quebró el alma. Esa noche, después de levantar la mesa como si nada hubiera pasado, entré al cuarto de Miguel. El niño estaba acurrucado bajo las cobijas, los hombros temblando con sollozos ahogados. Me senté a su lado, lo estreché entre mis brazos, pero no lloré. No podía llorar. Me repetí que tenía que ser una roca para que mi hijo tuviera algo a qué aferrarse. «Mamá, ¿por qué se fue papá?», preguntó con la voz rota. Yo solo lo abracé más fuerte y susurré: «No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos». Cumplí esa promesa con todo mi corazón. Aunque cada noche, cuando él se dormía, yo me quedaba sola en la cocina mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron un ciclo implacable. Por las mañanas me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Miguel y lo llevaba a la escuela en mi bicicleta vieja. Durante el día trabajaba como empleada de oficina, los ojos fijos en el teclado, revisando números, tratando de que mi jefe no notara las ojeras de mis noches sin dormir. Y por las noches, mientras Miguel hacía su tarea, yo me sentaba en el comedor, encorvada sobre los libros contables de algunas tienditas del barrio. Hubo noches de lluvia intensa, cuando Miguel y yo compartíamos un paraguas roto, caminando entre calles inundadas para llegar a casa. Con la ropa empapada y el frío calándome los huesos, aún así apreté la mano de mi hijo y le sonreí. «Somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad?». Miguel asentía, y su sonrisa era la única luz en aquellos días oscuros. Nunca le conté las noches que pasé sin dormir pensando en la colegiatura, la renta o las medicinas. Una vez, cuando tuvo fiebre, tuve que buscar una farmacia en plena madrugada con apenas unas cuantas monedas en el bolsillo. En el mostrador conté el dinero peso por peso, sintiendo el corazón hundirse al pensar que tenía que elegir entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Miguel, me repetía que no podía caer, porque él era la razón de mi existencia.
El día que Miguel recibió la carta de aceptación para estudiar ingeniería eléctrica, me quedé inmóvil en la cocina, el papel en la mano, llorando sin control. Era la primera vez en años que lloraba de felicidad, pero la alegría pronto se convirtió en preocupación. La universidad no era algo que yo pudiera pagar fácilmente. En silencio, saqué mi anillo de bodas, el último recuerdo de un matrimonio roto, del viejo baúl de madera. Era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeño, y ver al dueño pesar el anillo me estrujó el alma. «Mamá, no tienes que hacer eso», dijo Miguel cuando lo supo, los ojos enrojecidos. «Yo voy a conseguir un trabajo». «¿Yo?», lo interrumpí, poniendo mi mano en su hombro. «Tú solo necesitas estudiar, hijo. Quiero que hagas lo que yo nunca pude hacer». Miguel me abrazó, y por primera vez sentí que ya no era un niño que necesitaba mi protección. Miguel no me falló. Después de años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 pisos en las afueras de Monterrey. El día que me entregó las llaves, me quedé frente a esas paredes nuevas y rompí en llanto. «Mamá, te lo prometí», dijo Miguel, sonriendo con la voz entrecortada. «Esta es nuestra casa. Nadie podrá echarnos nunca». Lo abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Miguel se casó con Jessica, pensé que por fin mi familia estaba completa. Jessica entonces era una muchacha dulce, con una sonrisa tan fresca como las flores de azahar. Al principio, solía entrar a la cocina conmigo, alegre, contándome sus planes de futuro con Miguel. «Mamá, yo quiero tener muchos hijos, para que tenga usted una familia grande de nietos», me dijo una vez. Y yo le creí. Creí que por fin la felicidad nos había encontrado. Veía cómo se iluminaban los ojos de Miguel cada vez que Jessica se acercaba, y en silencio le agradecía a Dios por haberme dado una nuera así. Pero la tragedia cayó como una pesadilla. Una descarga eléctrica en la obra, una caída desde un andamio alto. Me llamaron a medianoche, la voz temblorosa del capataz al teléfono. «Señora Villaseñor, su hijo Miguel tuvo un accidente. Venga al hospital de inmediato». Salí corriendo de la casa, el corazón desbocado, descalza sobre las calles frías. Cuando llegué, la imagen de Miguel inmóvil, envuelto en vendas blancas, se grabó en mi memoria para siempre. Me quedé allí, a su lado, viendo cómo el hijo que había sido el pilar de nuestra familia se reducía a un ser frágil como un niño. «Aquí estoy», Miguel susurré, apretando su mano. «Mamá está aquí contigo». Los meses siguientes fueron una cadena interminable de días. Miguel se recuperó lentamente, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El doctor dijo que tendría que vivir con muletas de madera por el resto de su vida. De ser un hombre fuerte, siempre sonriente y platicador, Miguel se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba menos, y su mirada a menudo estaba llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyarse en sus muletas, dando pasos vacilantes en el patio, sentía como si me arrancaran el corazón. Cuando Miguel regresó del hospital, sentí que todo el mundo había cambiado. La casa de 2 pisos que mi hijo había construido con tanto orgullo, la misma que antes estaba llena de risas, ahora era tan silenciosa como una tumba. Reorganicé la sala, convirtiéndola en un espacio de planta baja, para que Miguel pudiera moverse con más facilidad. Cada vez que miraba la cama sencilla que preparé para él, el alma se me hacía pedazos. Ese cuarto había sido planeado por Miguel y Jessica como el futuro cuarto de juegos para sus hijos, pero ahora no era más que un refugio improvisado para un hombre librando una batalla contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Jessica aún fingía ser una esposa devota. Le llevaba un tazón de sopa caliente a su cuarto, le daba su medicina con cuidado, incluso sonreía cuando yo le daba las gracias. Quise creer que todavía amaba a Miguel, que solo estaba tratando de adaptarse a la nueva realidad. Pero con cada día que pasaba, comprendí que todo era una fachada. La paciencia de Jessica se agotó a una velocidad que me dejó asombrada. Una madrugada, cuando los primeros rayos de luz entraban por la ventana, vi a Miguel sentado en su silla de ruedas, con un brillo raro en los ojos. «Mamá, hoy quiero ir al jardín», me dijo con entusiasmo. «Quiero respirar aire fresco».
¿Puedes llamar a Jessica para que me ayude? Asentí, aliviada al ver que mi hijo encontraba alguna razón para alegrarse. Fui a la cocina, donde Jessica preparaba café, vestida como si estuviera por salir. Jessica, Miguel quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un momento a tu esposo? Pregunté, intentando mantener un tono suave. Ella se dio la vuelta frunciendo el ceño, con una expresión de fastidio. Suegra, tengo una montaña de cosas que hacer, respondió con un tono frío. No puede arreglársela solo un rato. Sin esperar mi reacción, azotó la taza sobre la mesa y salió furiosa, dejándome inmóvil. Regresé al cuarto y vi a Miguel aún junto a la ventana, con la mirada caída y las manos, apretando los bordes de la silla. Mamá, ya no importa. Olvídalo, susurró casi inaudible. Quise correr detrás de Jessica, gritarle en la cara, pero al ver a Miguel, solo pude empujar su silla hacia el jardín, obligando a mi rostro a formar una sonrisa para ocultar el dolor que me desgarraba por dentro. Las comidas familiares, que antes eran el momento más cálido del día, se habían convertido ahora en una prueba difícil. Me esforzaba por cocinar los platillos que más le gustaban a Miguel, como el chile o la sopa casera, esperando que al menos algo le devolviera un poco de alegría. Pero Jessica se sentaba ahí, comía apenas un bocado, y luego dejaba los cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Todavía recuerdo cómo antes elogiaba mis chiles rellenos, cómo reía diciendo que quería aprender a prepararlos para Miguel. Ahora, en cambio, miraba a su esposo con evidente molestia, como si compartir la mesa con él fuera un sacrificio. Jessica, ¿no te sientes bien?, pregunté una vez, intentando mantener un ambiente tranquilo. Ella solo se encogió de hombros y murmuró, no, solo no tengo hambre. Pero yo sabía muy bien que no era la comida lo que le quitaba el apetito, sino Miguel y esta familia. Una vez, mientras pasaba por la cocina para tomar agua, escuché la voz de Jessica a través de la puerta entreabierta. Hablaba por teléfono, en voz baja, pero llena de cálculo. No te preocupes, mientras la casa se divida en dos, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo. Me quedé helada. El corazón me apretó como si alguien lo estrujara con fuerza. La casa que Miguel había levantado con sudor y lágrimas. La casa cuya llave me entregó con el orgullo de un hijo. Ahora se estaba convirtiendo en presa en sus planes. Quise abrir la puerta de golpe y enfrentarla en ese instante. Pero me contuve. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. Necesitaba proteger a Miguel de esta verdad. ¿Cruel? Al menos por ahora. Jessica empezó a cambiar también por fuera. Los vestidos sencillos quedaron atrás, reemplazados por otros caros, ajustados, llenos de brillo. Su lápiz labial era más llamativo, su perfume tan fuerte que tenía que abrir las ventanas cada vez que ella pasaba. Salía con frecuencia por las noches con excusas como un reencuentro con viejas amigas o solo voy a despejarme un rato. La observaba irse, con los tacones golpeando fuerte el piso, y el corazón se me hundía. Recordaba los días en que aún tomaba de la mano a Miguel, sonriendo radiante mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que salía, sentía que no solo dejaba atrás a Miguel, sino también las promesas que un día me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos empezaron a llegarme. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, doña Davis, la vendedora de siempre, me tomó del brazo y me susurró. Ana, no quiero hablar mal, pero últimamente he visto mucho a tu nuera con un hombre extraño en la cafetería de la esquina. Muy cariñosos, riéndose, como pareja. Fingí una sonrisa y le agradecí, pero dentro de mí la sospecha ya se había convertido en certeza. No quería creerlo, pero las piezas empezaban lentamente a encajar. Jessica ya no era la muchacha que yo alguna vez consideré una hija. Se había convertido en una desconocida con planes que yo aún no me atrevía a enfrentar. Lo peor llegó una noche, cuando el dolor atormentaba a Miguel. Lo escuché gemir suavemente en su cuarto y llamar con una voz débil. Jessica, ¿puedes ayudarme a masajear la pierna un poco? Me duele mucho. Me quedé fuera de la puerta, esperando un gesto de ternura. Pero Jessica apartó bruscamente la mano de Miguel, y su voz salió tan filosa como un cuchillo. No soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien que te atienda. Me quedé ahí, con la mano apretada en la perilla,
sintiendo como si me clavaran una daga en el pecho. Miguel guardó silencio. No respondió, pero yo sabía que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa que antes rebosaba de risas, ahora estaba sumida en un silencio espeso. Cada noche me sentaba en el porche, escuchando a los grillos, con el corazón destrozado. Pensaba en los días en que Miguel aún estaba sano, cuando abrazaba a Jessica y decía: «Mamá, encontré a la persona que caminará conmigo todo el resto de mi vida». Yo había creído, había esperado, que Jessica le daría felicidad a mi hijo, pero ahora el amor en sus ojos había muerto, dejando solo desprecio y cálculo. Cada vez que miraba a Miguel con sus muletas de madera y su mirada vacía, sentía que había fallado, no solo como madre, sino como alguien que creyó en el amor y en la honestidad. Una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes, acababa de poner la jarra de agua sobre la mesa cuando escuché la puerta abrirse junto con el taconeo de unos zapatos. Jessica entró, pero no venía sola. A su lado estaba Julia Rivera, a quien reconocí inmediatamente. Una vieja conocida de mis días en los tribunales, ahora de regreso con una mirada fría y distante. Julia llevaba un traje negro impecable, con un portafolio en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la habitación. La miré, y el corazón me dio un vuelco al recordar aquellos días en que nos sentábamos juntas en el despacho, compartiendo sueños sobre la justicia. Ahora estaba del otro lado, sin siquiera saludarme, como si yo fuera una desconocida. Jessica, con un vestido azul brillante, se sentó en una silla, sin dignarse a mirarme a mí ni a Miguel. El ambiente en la cocina se volvió tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Jessica empujó un montón de papeles hacia Miguel, su voz seca, sin rastro de emoción. «Firma aquí. Nos vamos a divorciar. Por ley, esta casa tiene que dividirse a la mitad». Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Miré a Miguel. Su rostro, ya de por sí pálido, se volvió blanco como una sábana. Sus manos temblaban, aferradas al borde de la mesa como si tratara de sostener la última esperanza que le quedaba. Puse el vaso de agua sobre la mesa y traté de mantener mi voz calmada, aunque por dentro la rabia me consumía. «¿Con qué derecho dices que esta casa es un bien común?». Jessica levantó la barbilla con un descaro tan grande que me dieron ganas de saltar de la silla. «Estamos legalmente casados. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a la mitad. ¿No conoce la ley, suegra?». Sus palabras fueron una bofetada, no solo contra mí, sino contra los años de sudor y lágrimas que Miguel había puesto en construir esta casa. Respiré hondo. Contuve mi enojo y respondí con voz firme: «Estás equivocada, Jessica. Esta casa es propiedad exclusiva de Miguel. Se compró y está a su nombre desde antes de que ustedes se casaran. Legalmente, no tienes ningún derecho sobre ella». El ambiente se congeló. Miguel levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un destello de esperanza. Julia, sentada junto a Jessica, intervino con una voz tan afilada como un cuchillo. «Señora Villaseñor, en la ley familiar de Estados Unidos existen cláusulas que permiten que un bien separado se convierta en bien marital después de varios años de convivencia. Debe tener cuidado con lo que afirma». La miré directo a los ojos, a esa mujer que antes se sentaba conmigo en juicios tensos, a esa que antes me llamaba Ana con respeto. Ahora me veía como enemiga. Le respondí palabra por palabra: «Julia, yo conozco la ley mejor que cualquiera en esta habitación». La sala quedó en silencio absoluto. Miguel me miró sorprendido, con un brillo de orgullo que no veía en él desde que salió del hospital. Pero Jessica no se detuvo. Se levantó de golpe, gritando con una voz chillona: «No me importa quién haya sido usted, solo quiero quitarme de encima esta carga. Él ya está muy enfermo y limitado, y yo todavía tengo un futuro por delante». Esas palabras cayeron sobre Miguel como un martillazo. Se quedó sentado, en silencio, los hombros temblando, la voz hecha pedazos. «Jessica, ¿de verdad piensas eso?». Ella apartó la mirada, sin responder. Y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Miguel, mi hijo, el orgullo de mi vida, ahora era llamado una carga por la mujer que él amaba. Quise correr hacia Jessica,
abofetearla, gritarle que no merecía el amor de mi hijo, pero solo me quedé allí, con las manos aferradas al borde de la silla, luchando por no desmoronarme. Julia se levantó y sacó a Jessica de la casa, dejando la petición de divorcio sobre la mesa como una cicatriz que nunca podría borrarse. La puerta se cerró de golpe, y Miguel y yo quedamos en un silencio de muerte. Comencé a recoger los platos, tratando de hacer algo, lo que fuera, para no enfrentar el dolor que me aplastaba el pecho, pero mis manos temblaban tanto que terminé rompiendo un tazón de porcelana. El sonido del vidrio haciéndose añicos resonó triste, como mi corazón en ese momento. Miguel seguía sentado, inmóvil, la mirada vacía clavada en los papeles del divorcio. «Mamá», murmuró con voz débil. «¿Qué hice para que ella cambiara así?» No respondí de inmediato. Solo me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. «Tú no hiciste nada malo», dije con la voz ahogada. «La equivocada es ella, no tú». Pero en el fondo sabía que la verdad era aún más dolorosa. Jessica no solo quería abandonar a Miguel, quería llevarse todo lo que habíamos construido. Esta casa, donde Miguel había puesto su sudor y sus lágrimas, ahora se había convertido en el blanco de su plan frío, calculador. Pensé en aquellos días caminando bajo la lluvia, en el anillo de bodas que empeñé para apoyar el sueño de Miguel, en su promesa de darme un hogar del que nadie pudiera echarnos nunca. Y ahora todo estaba en peligro, no por un extraño, sino por la misma mujer a la que Miguel había llamado esposa. Esa noche me senté sola en el porche, escuchando a los insectos en la oscuridad. El viento helado soplaba, pero yo no sentía frío. Sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. En los días siguientes, los papeles del divorcio quedaron sobre la mesa. El aire en la casa se volvió tan pesado que sentía que me aplastaba el pecho. Cada rincón, desde la mesa de madera donde solíamos reír hasta el pasillo donde Miguel caminaba firme, ahora estaba lleno de un silencio helado. Miré a Miguel, mi hijo, comiendo en silencio, llevando a la boca pequeños bocados con manos lentas. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza, su espalda delgada proyectando, una sombra larga en el piso, mientras regresaba a su cuarto con sus muletas. Quise correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras de consuelo ahora serían como viento pasajero, incapaz de calmar su dolor. Esa noche di vueltas en la cama, incapaz de dormir. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas débiles en el techo. Pensé en Miguel, en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que me hice de protegerlo de todo daño. Pero ahora era la persona que él más amaba quien le estaba rompiendo el corazón. Me sentía impotente, como si todos mis años de lucha no hubieran servido para nada. Finalmente, con sed, me levanté, me puse una chamarra ligera y caminé hacia la cocina. Al pasar frente al cuarto de Jessica y Sara, mi nietecita, escuché un murmullo. La voz fría de Jessica atravesó la puerta de madera como un cuchillo. «Sara, escucha bien. Mañana en la corte, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir, no quiero vivir con una persona enferma. ¿Entendiste?» Esas palabras fueron como una daga directa al corazón. Me quedé inmóvil, la mano apretando el vaso, casi dejándolo caer. La voz de Sara respondió débil, entre sollozos. Pero no quiero mentir, mamá. Yo quiero mucho a mi papi». Su vocecita temblaba como si intentara aferrarse al poquito de amor que quedaba en su corazón inocente. Jessica respondió con dureza, sin una pizca de paciencia. «Si no me obedeces, tú y yo lo vamos a perder todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu abuela pobre y tu papá con movilidad limitada?» Estaba ahí, con el corazón apretado como si alguien me lo estuviera aplastando. El vaso tembló en mi mano y el agua se derramó. Jessica, a quien alguna vez consideré una hija, ahora obligaba a su propia niña de 8 años a mentir, a traicionar a su padre. La rabia me consumía, pero, junto a ella, una tristeza indescriptible. Sara, mi nieta, a quien amo como a mi propia sangre, estaba siendo empujada por su madre hacia una elección cruel. Sin hacer ruido, retrocedí. Regresé a mi cuarto antes de que me descubrieran. Sentada en la cama,
Me cubrí el rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas que me corrían sin control. Pensé en Miguel, en cómo cargaba a Sara sobre sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas. «Abuelita, quiero ser astronauta», decía Sara, con los ojos brillando. Y Miguel la abrazaba y susurraba: «Lo vas a lograr, mi amor. Tu papi cree en ti». Ahora Jessica quería arrancarle ese amor, convertir a Sara en una pieza más de su plan. No podía permitirlo. No podía dejar que mi nieta creciera aprendiendo mentiras y crueldad. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me levanté temprano y preparé el desayuno como siempre. Miguel seguía dormido, con el rostro demacrado y los ojos hundidos, de tantas noches sin dormir. Lo observé por la rendija de la puerta, y el dolor volvió a desgarrarme. Pero sabía que ese día tenía que actuar, no solo por él, sino por Sara también. Llamé a la niña al patio trasero, donde el naranjo cargado de frutos perfumaba el aire. Sara salió con los ojos rojos, su vestido azul manchado, como si hubiera llorado toda la noche. Me senté en la banca de madera y la jalé para que se sentara a mi lado. «Mi amor», dije con voz suave, «anoche escuché lo que hablaste con tu mamá. Estás muy asustada, ¿verdad?» Sara me miró, los labios temblorosos, y de pronto rompió en llanto, abrazándose a mí con fuerza. «Abuelita, yo no quiero hacer eso», sollozó. «No quiero dejar a mi papi. No quiero mentir. Solo quiero estar con él y contigo». La abracé fuerte, sintiendo sus pequeños hombros temblar en mis brazos. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve mi voz firme. «No tengas miedo, Sara. Aquí está, tu abuela. No tendrás que mentirle a nadie. La verdad es nuestra arma más poderosa. Acuérdate de eso». Sara levantó el rostro, sus ojos claros llenos de lágrimas, mirándome con atención. «Pero mamá dice que si no hago lo que ella quiere, no me dejará ver a papi», susurró con miedo. Le sequé las lágrimas, con el corazón roto pero lleno de determinación. «Tu mamá está equivocada», dije con certeza. «Nadie puede quitarte a tu papi ni a tu abuela, te lo prometo. Vamos a salir de esto, igual que tu papá y yo hemos superado tantas cosas». Sara asintió, apretó mi mano, y en ese momento sentí que una nueva fuerza despertaba en mí. Estaba luchando no solo por Miguel, sino por mi nieta, para que no creciera rodeada de mentiras y miedo. Después de aquella noche en que escuché la conversación entre Jessica y Sara, mi corazón ardía con un fuego de rabia y dolor. No podía dejar que mi nuera convirtiera a mi nieta en una pieza más de su plan. Cruel. Pero sabía que palabras hirientes o enfrentamientos directos no serían suficientes para proteger a Miguel y a Sara. Necesitaba pruebas. Necesitaba una verdad lo bastante afilada para romper la armadura que Jessica había construido. Y así fue como decidí acudir a un viejo conocido de una vida que creí enterrada, Roberto Medina, un investigador privado experimentado, que alguna vez había sido mi aliado en los días en que yo misma enfrentaba los tribunales. La oficina de Roberto estaba escondida en un callejón pequeño de Chicago, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos no contados. El cuarto era diminuto, iluminado solo por una lámpara vieja sobre el escritorio, lleno de carpetas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Cuando empujé la puerta y entré, Roberto estaba sentado detrás del escritorio con un cigarro a medio terminar en la mano. Al verme, se puso de pie de inmediato, los ojos muy abiertos de sorpresa. «Ana», exclamó, con una voz gastada por el humo. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Pensé que te habías retirado por completo». Sonreí fríamente, aunque por dentro sentía un dolor sordo. Mi vida pasada, aquellos días en que me llamaban la reina de la ley, eran ahora solo un recuerdo lejano. Pero hoy tenía que volver a ella, por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Roberto y le conté, a grandes rasgos, la historia de Miguel, el accidente, el cambio de Jessica, la demanda de divorcio y el plan de obligar a Sara a mentir. Roberto escuchó en silencio, asintiendo, con la mirada nuevamente afilada como la de un viejo lobo oliendo a su presa. «Entiendo», dijo con un tono bajo. «Déjamelo a mí. Pero prepárate, Ana. A veces la verdad duele más que la sospecha». Asentí con firmeza, apretando mis manos. «Estoy lista, Roberto. Solo necesito la verdad, por dolorosa que sea». Unos días después, Roberto me citó en una cafetería pequeña y,
solitaria en las afueras. Cuando llegué, él ya estaba sentado en un rincón apartado, con una taza de café negro y una carpeta delgada sobre la mesa. Empujó la carpeta hacia mí sin decir una palabra. La abrí y sentí que el corazón se me detenía. Las fotos eran claras. Jessica, con un vestido rojo llamativo, tomada del brazo de un hombre corpulento y elegante, saliendo de un hotel lujoso en la zona de Gold Coast. Ella estaba sonriendo radiante, con los ojos brillando, muy distinta del rostro frío y amargo que le mostraba a Miguel. Tomé las fotos con las manos temblorosas, sintiendo como si me vertieran hielo en el pecho. «Su nombre es Guillermo Harris», murmuró Roberto con voz grave, un magnate inmobiliario conocido por seducir mujeres con propiedades para después quedarse con sus bienes. Tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que encubren todo. Miré una foto donde Jessica llevaba un brazalete brillante que jamás había visto antes. «Esto no es un romance pasajero», continuó Roberto. «Él la recoge, le paga todas las cuentas, desde restaurantes lujosos hasta vestidos carísimos. Sospecho que esto es un plan calculado, Ana. Ella quiere la casa de Miguel, y Guillermo está detrás». Mi corazón se llenó de dolor y rabia, mientras Miguel luchaba contra cada espasmo de dolor, tratando de dar pasos con sus piernas dañadas. Jessica, la esposa que él tanto amó, se divertía con otro hombre, planeando quitarle el hogar que mi hijo construyó con toda su vida. Pensé en las noches en que Miguel miraba por la ventana con la mirada vacía y quise gritar ante tanta injusticia. «¿Hasta dónde ha llegado con él?», pregunté con la voz rota de furia contenida. Roberto suspiró y negó con la cabeza. «Muy lejos, Ana. Encontré recibos de hotel, boletos de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de Guillermo a la de ella. Esto no es romance, es un negocio». Le pagué a Roberto, pidiéndole que siguiera vigilando. «Necesito toda la evidencia posible, por pequeña que sea», le dije con firmeza. Roberto asintió con una mirada llena de comprensión. «Eres la misma Ana que conocí, dura como el acero. Pero ten cuidado. Guillermo no es un hombre fácil de enfrentar». Sonreí fríamente, pero por dentro sabía que no tenía otra opción. Esto no era solo un divorcio, era una batalla para proteger a mi familia. Esa noche escondí el sobre con las fotos en el cajón con llave de mi cuarto. No quería que Miguel las viera. No quería que enfrentara la verdad de que su esposa lo había traicionado de una manera tan descarada. Miguel ya había sufrido demasiado. El accidente, los insultos de Jessica, las miradas de lástima de la gente. No podía permitir que otra puñalada le rompiera el corazón. Durante la cena, Jessica apareció vestida tan ostentosa como siempre. Se sentó a la mesa y, como si nada, propuso: «Suegra, yo creo que deberíamos vender esta casa e irnos a un departamento de lujo más cómodo. Vivir aquí ya se está volviendo aburrido, ¿no cree?». La miré directamente a los ojos con una frialdad cortante. «Esta casa es el resultado del trabajo de Miguel», dije, con voz calmada pero afilada. «No es algo que puedas vender por capricho». Jessica tensó los labios, moviéndolos como si quisiera responder, pero se quedó callada y empezó a servirle comida a Sara. Miré a Sara y vi sus ojitos evitando los míos, y sentí un dolor agudo en el pecho. Ella sabía demasiado, pero era demasiado pequeña para cargar con ese peso. Al verla, nació en mí una fuerza nueva: proteger no solo a Miguel, sino también la inocencia de mi nieta. Llegó la mañana de la primera audiencia. Lloviznaba. Las gotas caían torcidas, como mis propias lágrimas. Ayudé a Miguel a bajar del carro viejo, cada paso pesado, no solo por la muleta de madera, sino por el peso invisible sobre sus hombros. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos por tantas noches sin dormir, pero aún así me dedicó una sonrisa débil para que no me preocupara. «Mamá, estoy bien», dijo, aunque la voz le temblaba, y yo sabía que intentaba ocultar el dolor. Le apreté la mano, tratando de pasarle un poco de mi fuerza, aunque por dentro el alma se me rompía pensando en lo que estaba por venir. Del otro lado del juzgado, un coche de lujo frenó de golpe.
Jessica bajó con orgullo, vestida con un resplandeciente vestido verde esmeralda, una sonrisa triunfante en los labios como si la victoria ya fuera suya. Sus padres y su hermano la siguieron, riendo y hablando en voz alta como si fueran a una fiesta y no a un juicio. Ver aquello me revolvió el estómago. No entendían los años de sacrificio de Miguel para construir ese hogar. No veían las noches sin dormir que yo pasé protegiendo a mi familia. Para ellos todo era un juego y Miguel la presa fácil. Dentro del juzgado, el aire era espeso con olor a madera vieja y tensión. Miguel se sentó en el banco del demandante, sosteniendo fuerte su muleta, la mirada clavada en el piso como si quisiera huir de todas las miradas. Yo me quedé detrás de él en silencio, esperando mi momento. Jessica ocupó el banco de la parte demandada, cruzando las piernas, sus tacones golpeando el piso. Cada golpe era una burla. Miró a Miguel fríamente, sin una pizca de emoción, como si ya no fuera su marido. Julia Rivera, abogada de Jessica, se puso de pie. Su voz firme resonó por toda la sala. Su señoría, mi clienta, la señora Jessica Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible junto a un esposo con movilidad limitada durante muchos años. El señor Miguel Villaseñor ya no puede trabajar. No tiene la salud para cumplir el rol de esposo y padre. Solicitamos el divorcio y la división de bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa que compartieron durante su vida en común. Cada palabra era un golpe directo a mi corazón. Quise levantarme, gritar que estaban distorsionando la verdad, pero me contuve, apretando el viejo portafolio de cuero. Jessica asintió y añadió una frase venenosa, llena de desprecio. No es más que una responsabilidad que no quiere asumir. Yo merezco una vida mejor. No estar cuidando a alguien que ya no puede hacer mucho por sí mismo. Esas palabras golpearon a Miguel como un mazazo. Intentó ponerse de pie, las manos temblorosas apoyándose en las muletas, la voz quebrada. Yo todavía puedo cuidar a mi hija, yo sigo siendo el papá de Sara. Pero la garganta se le cerró, incapaz de terminar la frase. El rostro se le puso rojo, el sudor corrió por su frente, y vi sus ojos llenarse de lágrimas, como si la poca fuerza que le quedaba estuviera rompiéndose. La risa sarcástica de Jessica estalló, cruel, helada. Mírate, Miguel, ni siquiera puedes ponerte de pie. ¿A quién crees? ¿Qué vas a cuidar tú? Toda la sala murmuró. Miradas de lástima se clavaron en mi hijo. Sentí que el corazón se me rompía en pedazos. Miguel, mi hijo, mi orgullo, ahora humillado ante todos, llamado inútil por la mujer que dijo amarlo. La balanza de la justicia parecía inclinarse hacia Jessica, y supe que si no actuaba, todo lo que Miguel había sacrificado se perdería. En ese instante me puse de pie, caminé con calma hacia la mesa de la defensa, abrí el viejo portafolio de cuero. El sonido del cierre retumbó en la sala silenciosa. Lo dejé sobre la mesa, jalé una silla junto a Miguel, sintiendo la mirada asombrada de mi hijo. Respiré profundo. Entonces me levanté. Mi voz, clara y firme, resonó. A partir de este momento, yo, Ana Villaseñor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Miguel Villaseñor. La sala entera quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Julia quedó petrificada, los ojos abiertos de par en par. Jessica me miraba boquiabierta. Su rostro se volvió pálido, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Las personas mayores en la sala empezaron a murmurar. Algunos susurraban. Ana Villaseñor, ¿será posible? Sentí la ola de sorpresa extenderse, pero mantuve mis ojos fijos en el juez Morales, quien no apartaba la mirada de mí. El juez golpeó suavemente su mazo. Su voz temblaba, llena de duda y de respeto. Señora Ana Villaseñor, ¿acaso es usted la reina de la ley? Esa pregunta atravesó la sala como un viento que desata un murmullo general. Miguel me miró, con los ojos húmedos, incrédulo, como si por primera vez descubriera que su madre no era solo una madre. Los mayores presentes comenzaron a asentir, murmurando entre ellos historias del pasado, las historias de la mujer que una vez hizo temblar a abogados rivales. Asentí, con la voz firme. Su señoría, yo jamás dejé de creer en la justicia. Esas palabras no
eran solo para el juez, sino para mí misma, para Miguel, para todos los que me miraban con mezcla de curiosidad y respeto. Sentí la fuerza de mis días pasados despertar dentro de mí, como si la llama que creí extinguida volviera a encenderse. Miré a Jessica y la vi estremecerse. La sonrisa triunfante en sus labios había desaparecido. Julia, antes mi amiga, bajó la cabeza, como si supiera que ahora se enfrentaba a una rival que no podía subestimar. En la siguiente audiencia, el ambiente en la sala era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. El lugar estaba repleto, reporteros con plumas listas, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia del regreso de la reina de la ley. Un rumor que se había extendido por todo Chicago como fuego en pasto seco. Entré sosteniendo la mano de Miguel, sintiendo su mano temblorosa aferrarse a mi brazo. No dijo nada, pero en sus ojos cansados brillaba una chispa de esperanza. Apreté su mano suavemente, queriendo decirle que estaba ahí, que no dejaría que nadie le arrebatara lo que era suyo. Jessica estaba sentada en el banco de la parte demandada, vestida con su elegancia habitual, aunque su sonrisa ya no tenía el mismo brillo. Junto a ella, su abogada Julia Rivera lucía tensa, aferrando un montón de documentos como si fueran su último salvavidas. La familia de Jessica, sus padres y su hermano, ocupaban el banco detrás. Las risas y comentarios ruidosos de días anteriores habían desaparecido. Ahora solo había miradas nerviosas y cómplices. Yo sabía que ellos también sentían que la marea estaba cambiando, aunque aún no entendían lo que venía. El juez Morales entró con su solemnidad acostumbrada. Hizo un gesto para que comenzara. Me levanté, abrí mi viejo portafolio de cuero y saqué un paquete de documentos acomodados meticulosamente. Su señoría, dije con voz clara y firme, presento como primera prueba los documentos de propiedad de la casa ubicada en las afueras de Chicago. Todos los registros indican claramente que esta casa fue comprada y está a nombre de mi hijo Miguel Villaseñor, 2 años antes de su matrimonio con la señora Jessica Torres. Puse los papeles sobre la mesa uno por uno, como quien coloca ladrillos para construir un muro de verdad. El secretario tomó los documentos, los revisó con detalle y asintió confirmando su autenticidad. El juez Morales los miró, asintió también, y un leve gesto de aprobación escapó de su mirada aguda. La sala estalló en murmullos. Los rumores se extendieron como una ola. Los padres de Jessica palidecieron. Su hermano bajó la cabeza. Jessica apretó los puños, mordiéndose los labios para contener su furia. Julia se levantó de inmediato, intentando mantener firme su voz, aunque ya temblaba. Su señoría, aunque la casa sea propiedad separada, durante los años de convivencia se convirtió en la residencia familiar. Según las leyes matrimoniales de este estado, ese hecho puede considerarse en la división de bienes. La interrumpí con voz dura, sin dejarle espacio. Señora Rivera, la ley es muy clara. La residencia común no cambia el derecho de propiedad sobre un inmueble adquirido antes del matrimonio. Esta casa es un bien intocable de mi hijo. El ambiente se volvió aún más denso. Debajo de la mesa, Miguel apretó mi mano con fuerza y sentí el calor de su temblor. Lo miré, y en sus ojos volvió a brillar esa chispa de esperanza. Pero yo sabía que los papeles de propiedad eran apenas el primer paso. No les di tiempo de reaccionar y lancé la segunda prueba, una pequeña memoria USB capaz de sacudir todo el juicio. Su señoría, dije con voz calmada pero cortante, deseo presentar una grabación hecha la noche antes de la primera audiencia. Entregué la USB al secretario. Cuando la reproducción comenzó, la sala entera quedó en silencio. La voz de Jessica sonó fuerte, dura, cruel. Sara, escucha bien. Mañana en la corte, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con una persona enferma. ¿Entendiste? Luego se escuchó el sollozo de Sara. Pero no quiero mentir, mamá. Yo quiero mucho a mi papi. Y después, la voz sin piedad de Jessica. Si no haces lo que digo, lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu abuela pobre y tu papá muy enfermo? La sala se congeló. Ojos de asombro e indignación se clavaron en Jessica. Ella se levantó de golpe gritando: «¡Eso es falso! Ella lo inventó todo para difamarme.
pero su voz temblaba, y vi cómo Julia le ponía una mano en el hombro, pidiéndole que callara. El juez Morales levantó la mano. Orden en la sala. Quiero escuchar a la testigo directa. Llamen a la niña Sara Villaseñor al estrado. Sara entró con pasos vacilantes, los ojos hinchados de tanto llorar, pero limpios, claros. Al verla, el corazón se me rompió. Solo tenía 8 años, y ya tenía que elegir entre verdad o mentira. Jessica se inclinó hacia adelante, con una voz dulce pero cargada de presión. Sara, diles que quieres estar conmigo, ¿verdad? Toda la sala contuvo la respiración. Sara levantó su carita llena de lágrimas. Miró al juez Morales y con voz clara y decidida, aunque temblando de emoción, dijo: Yo quiero a mi papi. No voy a mentir. Quiero estar con mi papi. Y con mi abuelita. La sala explotó. Hubo murmullos, y entre ellos algunos aplausos discretos. Miguel rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos, los hombros temblando. Lo miré, y vi que esas lágrimas no eran de dolor, sino de la frágil felicidad de saber que su hija aún lo amaba. Jessica palideció y gritó desesperada: «La niña está manipulada. Esa mujer la envenenó». Su voz chillona ya no encontraba oídos. Me acerqué, abracé los hombros frágiles de Sara y la estreché contra mi pecho. Miré a Jessica directo a los ojos y dije fríamente: «La verdad no se manipula, Jessica». Y la niña eligió la verdad. Sara se acurrucó contra mí, aferrándose a mi ropa con sus pequeñas manos como si yo fuera su único refugio. El juez Morales golpeó el mazo una y otra vez para calmar la sala, pero yo sabía que el rumbo del juicio ya había cambiado por completo. Julia bajó la cabeza, incapaz de refutar nada. La familia de Jessica permaneció inmóvil, los ojos llenos de vergüenza. Miré alrededor y vi rostros compasivos, cabezas inclinadas en señal de respeto. De pronto, Jessica se levantó otra vez, los ojos desorbitados, y su voz chillona cortó el silencio. ¿No le creen? Ella no es más que una abogada fracasada. Perdió un caso enorme de la manera más humillante y por eso tuvo que abandonar la profesión. ¿Quién puede confiar en alguien así? Sus palabras explotaron como una bomba. La sala entera se agitó, los murmullos crecían como una ola. Algunos reporteros escribían frenéticamente, sus plumas raspando el papel. Miré a Miguel, que bajó la cabeza sosteniendo fuerte sus muletas, como si temiera que mi pasado arruinara todo lo que habíamos logrado. Sara, a mi lado, apretó mi mano con fuerza, sus ojos reflejando pura preocupación. Respiré hondo, sintiendo arder mi pecho. Las palabras de Jessica no eran solo un golpe a mi honor, sino un intento desesperado por quebrar la confianza de Miguel y Sara. Pero yo no tenía miedo. Había enfrentado insultos mucho más venenosos y aprendí a convertir el dolor en fuerza. Me levanté, caminé hacia la mesa de defensa y fijé mis ojos en el juez Morales. Mi voz sonó extrañamente tranquila, pero cada palabra era afilada como una navaja. Sí, abandoné la ley, pero no porque fuera débil. Hace muchos años perdí un caso importante, y no fue por falta de habilidad ni por falta de pruebas, sino porque mi exesposo y su amante adinerada sobornaron al juez. Cada documento y cada argumento mío eran impecables, pero el veredicto final fue una distorsión descarada de la justicia. Mi honor quedó enterrado bajo dinero sucio, y decidí retirarme para preservar mi dignidad. La sala cayó en un silencio absoluto. Todos los ojos se posaron en mí, ya no con curiosidad o lástima, sino con profunda empatía. Miguel levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, mirándome como si por primera vez entendiera todo lo que yo había soportado. Sentí que Sara apretaba mi mano con más fuerza, y supe que mis palabras no solo defendían mi honor, sino que les mostraban a mi hijo y a mi nieta que nunca me había inclinado ante la injusticia. Continué, la voz firme, sin temblar. Aquel juez, años después, fue investigado y sentenciado a prisión por múltiples cargos de soborno, y yo, desde ese día, juré que jamás permitiría que la justicia volviera a ser ensuciada. Hoy estoy aquí, no por fama, sino por mi hijo, por mi nieta y por la verdad que nuestra familia merece. Hubo un murmullo suave de aprobación entre los ancianos del público,
quienes habían oído hablar de mí, de la reina de la ley de otro tiempo. En ese momento, el juez Morales se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente el mazo, y sus ojos brillaron con un respeto imposible de ocultar. «Puedo dar fe de las palabras de la señora Villaseñor», dijo con voz grave. «Hace muchos años, cuando yo apenas era un joven abogado, fue Ana quien me defendió en un caso parecido. Ha sido la persona que más ha valorado la verdad y la ley de entre todos los que he conocido». Sus palabras atravesaron la sala como un viento, que despertó murmullos de admiración. Los reporteros escribieron rápidamente. Algunos susurraron: «La reina de la ley realmente ha vuelto». Miré a Jessica. Ella retrocedió tambaleándose, como si fuese a desmoronarse. Su rostro pálido, sus labios apretados, ya no quedaba ni rastro de su orgullo. Julia, su abogada, bajó la cabeza, hojeando papeles sin sentido, como si aceptara la derrota. La familia de Jessica permaneció inmóvil, incapaz de mirarme a la cara. Me volví hacia Miguel y lo vi observándome con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Mamá susurró con la voz rota. Puse mi mano en su hombro, apretando suavemente, como diciéndole que no iba a permitir que se derrumbara. El juez Morales se puso de pie. Su voz resonó con claridad. La corte tomará un receso. El veredicto final se dará en la próxima audiencia. El golpe del mazo sonó fuerte, como un punto final a la verdad recién revelada. Cuando salimos de la sala, la multitud se abrió para dejarnos pasar. Algunos desconocidos se acercaron, murmurando: «¡Qué mujer tan fuerte!». La justicia por fin habló. Una anciana tomó mi mano, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Ana. Nos devuelve la fe de que la verdad aún vale algo». El día del veredicto, la sala estaba llena a reventar. No había ni espacio para estar de pie. Reporteros, vecinos, desconocidos de todo Chicago, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Entré sosteniendo la mano de Miguel. Sentí sus dedos temblorosos aferrarse a mi brazo. Sara estaba a nuestro lado, sus ojos claros llenos de preocupación, sus manitas apretando las mías como si temiera perderse. Le sonreí, intentando calmarla, aunque por dentro el corazón me golpeaba con fuerza, como si estuviera frente a un cruce de destino. Jessica estaba en el banco de la demandada, pálida, sin rastro del orgullo de antes. Su elegante vestido parecía fuera de lugar, como un cascarón incapaz de ocultar su derrota. Julia, a su lado, tenía la mirada baja y las manos tensas, como si intentara sostener los últimos pedazos de dignidad. La familia de Jessica también estaba presente, pero ya no reían, ni conversaban. Sus miradas nerviosas y fugaces lo decían todo. Sabían que la tormenta había llegado, y no tenían dónde esconderse. El juez Morales entró, imponente, llenando la sala con solemnidad. Se sentó en la silla principal, sus ojos agudos recorriendo cada rostro. El silencio era total. Solo se oía el roce de papeles y la respiración contenida del público. Carraspeó. Su voz grave sonó como un martillazo del destino. Después de revisar toda la evidencia y los testimonios, este tribunal emite el siguiente veredicto. Se concede el divorcio entre la señora Jessica Torres y el señor Miguel Villaseñor. La propiedad total de la casa, ubicada en las afueras de Chicago, queda en manos de Miguel Villaseñor, por ser un bien adquirido antes del matrimonio. La custodia de la menor Sara Villaseñor se otorga a su padre, Miguel Villaseñor, y a su abuela, la señora Ana Villaseñor. La señora Jessica Torres no recibirá ningún beneficio económico y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial. La sala estalló. Susurros, aplausos contenidos, por todos lados. Miguel rompió en llanto, colapsando sobre mi hombro, su cuerpo delgado temblando como si un enorme peso por fin se hubiera levantado de su corazón. Sara corrió hacia nuestros brazos, abrazándonos con fuerza, sus lágrimas empapando mi ropa. «Abuelita, papi, yo me voy a quedar con ustedes», sollozó con una voz rota, mezclada de alivio y alegría. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de las dos personas que más amaba en este mundo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de dolor, eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo. Jessica saltó de su asiento,
el rostro desfigurado por la rabia, gritando sin control: «Esto no es justo. Voy a apelar. No pueden hacerme esto». Su voz chillona resonó, pero nadie le prestó atención. Julia le puso una mano en el hombro y murmuró: «Es inútil, Jessica. Ya perdimos». Jessica dio unos pasos tambaleándose, como si la fuerza la hubiera abandonado por completo. Su familia se levantó en silencio, cabizbajos, y salieron de la sala sin atreverse a enfrentar las miradas de desprecio que los rodeaban. Los vi irse sin sentir un solo gramo de satisfacción. Solo sentí tristeza, tristeza por Jessica, que alguna vez fue mi nuera, parte de nuestra familia, pero que eligió el camino de la traición y la ambición. Unos días después, escuché a los vecinos decir que Guillermo, el magnate inmobiliario detrás de Jessica, había cortado toda comunicación con ella en cuanto supo que perdió el caso. Ya no la recogía, ya no pagaba sus lujos. Jessica tuvo que vivir sola en un departamento viejo y deteriorado en las afueras, señalada y rechazada por todos. Una mañana, doña Davis, la vendedora del mercado, me susurró: «Ana, la vi empacando sus cosas. Nadie sabe a dónde se fue, como si quisiera huir de todo». Asentí sin decir nada, pero en el fondo solo deseé que Jessica encontrara un nuevo camino, aunque sabía que tendría que vivir con lo que había provocado. Mientras tanto, Miguel, Sara y yo comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos. Dediqué mi tiempo a llevar a Miguel a sus terapias de rehabilitación, viendo cómo poco a poco recuperaba su confianza. Al principio seguía tímido, pero cada vez que Sara corría hacia él, lo abrazaba y gritaba: «¡Papi, tú eres mi superhéroe!». Los ojos de Miguel se iluminaban, como si una chispa de esperanza renaciera. Ayudé a Sara con su tarea. Dibujábamos juntas, llenando la mesa de colores. Y cada noche, la cocina se llenaba del aroma de los platillos que preparaba. Las comidas familiares, que antes se oscurecían por la presencia de Jessica, ahora estaban llenas de risas. Sara contaba historias de la escuela. Miguel la molestaba en broma. Y yo me quedaba allí, mirando a los dos seres que más amaba, con el corazón lleno, como si la tormenta nunca hubiera pasado. Una tarde soleada, vi a Sara tomar mis tacones viejos del closet, ponérselos y caminar tambaleándose, posando como abogada. «Abuelita, cuando sea grande voy a ser tan buena como tú», gritó, y luego soltó una carcajada. Miguel, sentado en la silla del porche, la miró con ojos llenos de felicidad y renacimiento. Me senté a su lado, mirando el naranjo lleno de frutos en el jardín, y susurré: «La justicia a veces duerme, pero nunca muere. Solo espera a que corazones valientes la despierten». Miguel tomó mi mano, la voz entrecortada: «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo». Sonreí y apreté suavemente la mano de mi hijo. «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondí, aunque por dentro sabía que había hecho mucho más. Había luchado no solo por Miguel y Sara, sino también por mí, por aquella promesa que hice en mis días más oscuros. La justicia nunca sería pisoteada mientras yo pudiera defenderla. Las campanas de la iglesia en la plaza del centro comenzaron a sonar, pero esta vez el sonido era claro, sereno, como una bendición para nuestra familia. Miré al cielo azul de Chicago, con los rayos del sol filtrándose entre las ramas del árbol. Después de la tormenta, encontramos la paz. Esta casa, que una vez fue el centro de la batalla, ahora era un verdadero hogar. El lugar donde Miguel recuperaba su fuerza, donde Sara crecía rodeada de amor, y donde yo, Ana Villaseñor, sabía que había cumplido mi promesa a mi hijo y a mi nieta. Me quedé allí, junto a los que más amaba, y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba en verdadera calma. Después de todo lo que he vivido, entendí que la vida puede arrebatarnos muchas cosas: la salud, la confianza, incluso relaciones que parecían indestructibles. Pero hay algo que nadie nos puede quitar: la verdad y el amor. Ellos se convirtieron en la luz que me guió, dándome el valor para enfrentar la traición y la injusticia. Quiero que todos entiendan que en la vida siempre habrá momentos en los que seremos puestos a prueba. Pero si mantenemos la fe y no bajamos la cabeza ante la mentira, la justicia hablará tarde o temprano. Y, sobre todo, la familia es la mayor fuerza para superar cualquier tormenta.
La historia que acaban de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger a los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Yo me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Que Dios nos bendiga siempre, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.